San Pedro Garza García no es simplemente el municipio más rico de América Latina, es una fortaleza de cristal construida sobre secretos tan antiguos como la roca caliza del Cerro de la Silla. Para el ojo común, es un desfile de Teslas plateados, torres de departamentos que desafían la gravedad y centros comerciales que huelen a perfume francés y aire acondicionado eterno. Pero para Julián Varela, un periodista de investigación cuya carrera estaba colapsando bajo el peso de sus propias deudas, San Pedro era un rompecabezas de piezas ensangrentadas y silencios comprados. Julián vivía en un pequeño departamento en el centro de Monterrey, donde el calor de abril se filtraba por las paredes como un aliento pesado y húmedo. Sobre su escritorio de madera astillada, una carpeta de piel vieja contrastaba con la modernidad de su laptop. Contenía copias filtradas de los archivos notariales más resguardados del estado de Nuevo León. En ellas, los nombres de las familias más poderosas, aquellas que ostentaban los apellidos que decoraban las universidades y los museos, aparecían en una posición de subordinación que nadie en la esfera pública se atrevería a imaginar. El informante, un hombre que se hacía llamar el Topo de Chipinque, le había citado esa mañana en un café discreto de la avenida Gómez Morín, un lugar donde los políticos y los empresarios se reúnen para conspirar bajo el ruido de las máquinas de espresso. No busques facturas, Julián, le había dicho el hombre, cuya cara estaba oculta tras un ejemplar de la sección de negocios. Las facturas se pueden borrar. Lo que tú buscas es el censo de la niebla. ¿Qué es eso?, preguntó Julián, sintiendo como el sudor frío bajaba por su nuca a pesar del clima frío del local. Suena a leyenda urbana para asustar a los desarrolladores inmobiliarios. Es el contrato original, muchacho. Antes de que existiera la República, antes de que existiera el Estado de Nuevo León, esta tierra ya tenía un administrador. Y ese administrador nunca murió, simplemente cambió de nombre y de máscara con cada generación. Todos esos edificios que ves ahí arriba, las Torres Coy, las residencias en Arboleda, los corporativos de Valle Oriente, todos, absolutamente todos, pagan una renta invisible. Si dejas de pagar, no te embarga el banco. Te embarga la montaña. Julián regresó a su oficina improvisada y comenzó a redactar con una intensidad que no sentía desde sus días de gloria en el diario local. El primer capítulo de su investigación debía ser el gancho perfecto. Recordó su ascenso por la zona de Valle Oriente esa tarde. La luz del sol golpeando los cristales dorados de las torres parecía una advertencia, una barrera de luz diseñada para cegar a los curiosos. En San Pedro, la arquitectura no solo sirve para habitar, sirve para vigilar y para imponer un estatus de divinidad terrenal. Comenzó a investigar la genealogía de la tierra, rastreando documentos que databan de la época colonial. Se topó con un nombre que se repetía con una frecuencia inquietante en documentos de 1890, 1940, 1985 y 2010, don Amador de la Garza y Sotomayor. Era biológicamente imposible que fuera la misma persona, pero la firma en los documentos era idéntica en cada trazo. Una rúbrica elegante, casi agresiva, con un trazo final que parecía un rayo o una grieta en el papel. ¿Quién eres realmente, Amador?, susurró Julián para sí mismo, mientras el ventilador de techo giraba perezosamente sobre su cabeza. De pronto, su pantalla parpadeó. Un archivo se ejecutó automáticamente, saltando los protocolos de seguridad de su red. Era un mapa satelital de alta resolución de la zona de la Sierra Madre, específicamente del área protegida de Chipinque. El mapa mostraba una propiedad que no figuraba en los registros municipales ni en las capas de Google Maps. Una hectárea de terreno justo en la cima, protegida por una anomalía en el relieve y una densa vegetación que impedía la vista desde los helicópteros. El punto estaba marcado con un nombre que le heló la sangre, Residencia del Gran Albacea. Julián sintió que había cruzado una línea invisible de la que no se vuelve. En el periodismo hay una regla de oro: si encuentras el dinero, encuentras el poder, pero si encuentras el origen del suelo, encuentras a los dueños de la realidad. Esa noche, mientras el skyline de San Pedro brillaba con una opulencia casi obscena, Julián recibió una llamada de Elena, su única aliada en el registro público de la propiedad. Su voz temblaba y se escuchaba el ruido de una terminal de autobuses de fondo, el eco de los anuncios de salidas y llegadas. Julián, borra todo,
dijo ella, con un tono de urgencia que rozaba el pánico. Me detectaron. No es un fraude fiscal, es algo mucho más profundo. Los dueños de las grandes corporaciones, los vi en los videos de seguridad de la Notaría 14. Entran a las 3 de la mañana, firman libros que no tienen sellos oficiales y salen llorando, Julián. Algunos salen de rodillas. No están haciendo negocios, están pidiendo permiso para seguir respirando. Me voy de la ciudad. No me busques y, por lo que más quieras, no subas a la montaña. El teléfono se cortó abruptamente. Julián miró por su ventana hacia las luces de la montaña. Una de las torres más altas, aún envuelta en andamios y grúas, tenía una sola luz roja encendida en el último piso. Parecía un ojo escarlata observándolo desde el lujo infinito, juzgando su insignificancia. Él sabía que el siguiente paso era físico. Las respuestas no estaban en los archivos digitales, estaban en el terreno. Tenía que ver quién recibía los tributos en la cima. Tomó su cámara con lente de largo alcance, su grabadora digital y las llaves de su viejo coche. El motor tosió varias veces antes de arrancar, como si el propio vehículo tuviera un instinto de supervivencia y se negara a entrar a la jurisdicción de los dioses de cristal esa noche. Mientras conducía por el puente atirantado, los cables de acero que sostenían la estructura parecían cuerdas de un arpa gigante tocando una marcha fúnebre. Había comenzado la caza. Pero lo que Julián no entendía en ese momento es que en San Pedro, cuando decides buscar al dueño, el dueño ya te ha cobrado la primera cuota, tu anonimato. La oscuridad de la zona de las mansiones lo envolvió. Aquí no había patrullas municipales, no había cámaras de seguridad visibles a pie de calle, solo muros de piedra volcánica de 6 metros de altura y un silencio sepulcral que pesaba más que el concreto. El aire era notablemente más frío y olía a pino y a tierra húmeda. Llegó al final de la calle pavimentada, donde el lujo terminaba y comenzaba el bosque virgen. Frente a él, un sendero de tierra se internaba en las entrañas de Chipinque. Bajó del coche, el crujir de sus pasos sobre la grava parecía un estruendo en medio de la noche. Sacó su linterna táctica y apuntó hacia un letrero oxidado que colgaba de una cadena pesada entre dos encinos monumentales. Propiedad privada. El acceso implica la renuncia implícita a la protección de las leyes de los hombres. El dueño no perdona la curiosidad. Julián tragó saliva, sintiendo el latido de su corazón en la punta de los dedos. Dio el primer paso fuera del camino seguro. El capítulo 1 de su vida como un hombre común acababa de terminar en ese instante. El capítulo 2 lo llevaría directamente a las mansiones donde el tiempo se detiene y donde el dinero no se cuenta en billetes, sino en vidas. Al adentrarse unos metros en el bosque, la señal de su celular murió por completo. Miró hacia atrás y las luces de la ciudad ya habían sido tragadas por la niebla. Estaba solo, o eso quería creer, mientras una sombra mucho más grande que los árboles comenzaba a proyectarse desde la cima de la montaña, esperando su llegada. El frío en la zona alta de Chipinque no era el frío habitual de la montaña, era una gélida presencia que parecía emanar de las mismas paredes de piedra de las mansiones. Julián Varela avanzaba con los faros de su auto apagados, guiándose apenas por la luz de la luna que se filtraba entre los pinos. Había dejado atrás el sector habitado y se encontraba en una zona donde los mapas digitales mostraban un vacío absoluto. Según el USB que Elena le había entregado, en este punto ciego de la geografía regiomontana se encontraba la entrada a la cima del pacto. Frente a él apareció una estructura que no encajaba con la arquitectura vanguardista de San Pedro. No era una torre de cristal, sino una construcción de piedra negra, pesada y antigua, que parecía haber crecido directamente de la raíz de la montaña. Era una muralla sin ventanas, custodiada por una puerta de hierro forjado que lucía el mismo sello que Julián había visto en los documentos coloniales, la rúbrica de Amador de la Garza. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Julián estacionó su vehículo ocultándolo tras unos matorrales y continuó a pie. Llevaba su cámara colgada al cuello, protegida por su chaqueta. Al cruzar el umbral, el silencio de la montaña fue reemplazado por un sonido rítmico, un eco de música de cuerdas que flotaba en el aire. Siguió el sonido hasta llegar a un claro donde una mansión de proporciones épicas se alzaba sobre un acantilado.
El estacionamiento estaba lleno. Pero no eran los coches que Julián veía normalmente en las agencias de San Pedro. Eran modelos clásicos, ediciones limitadas y vehículos oficiales con cristales tan oscuros que parecían obsidiana. Lo más inquietante era el comportamiento de los choferes: ninguno hablaba, ninguno fumaba, ninguno miraba su teléfono. Permanecían estáticos, como gárgolas mecánicas esperando una orden que solo ellos podían escuchar. Julián se escabulló por el lateral de la propiedad, aprovechando las sombras de los jardines perfectamente podados. Se asomó por un ventanal de doble altura y lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro, se celebraba una gala. Pero no era la fiesta de sociedad que uno esperaría de la élite de Nuevo León. No había risas estruendosas ni brindis eufóricos. Los asistentes, los hombres y mujeres más poderosos del país, directores de bancos, dueños de imperios de la construcción, incluso figuras que Julián reconoció como altos mandos del gobierno, vestían de gala, pero sus rostros reflejaban un terror absoluto. Estaban pálidos, sus manos temblaban al sostener las copas de cristal y sus conversaciones eran susurros apenas audibles. En el centro del gran salón, sobre una mesa de mármol que parecía un altar, había un libro abierto de proporciones masivas. Julián ajustó el lente de su cámara y comenzó a tomar ráfagas silenciosas. Vio a un hombre muy conocido, un magnate del acero cuyo nombre figuraba en las listas de Forbes, acercarse al libro. El hombre no firmó con una pluma común. Un asistente vestido con una túnica gris le entregó un pequeño estilete de plata. El magnate se pinchó la yema del dedo índice y dejó caer una gota de sangre sobre una página específica antes de estampar su huella digital. Dios mío, susurró Julián, sintiendo que la realidad se fragmentaba. No era una reunión de negocios, era una renovación de vasallaje. De repente, la música de cámara se detuvo. El silencio fue tan súbito que Julián pudo escuchar el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. La multitud en el salón se abrió paso, formando un pasillo humano. Todos bajaron la cabeza, evitando mirar hacia la escalera principal de caracol que descendía desde las sombras del segundo piso. Un hombre apareció. No aparentaba más de 50 años, vestía un traje sastre impecable de color gris ceniza. Su caminar era lento, pero cada paso parecía hacer vibrar el suelo. No era alto, pero su presencia llenaba el vacío del salón de una manera opresiva. Su rostro era extrañamente liso, carente de las arrugas que el tiempo debería haber reclamado. Julián reconoció los rasgos, era la versión viva del retrato que había visto en las fotografías de los años 70. Era el dueño. Bienvenidos, mis inquilinos, dijo el hombre. Su voz no era fuerte, pero tenía una resonancia metálica que parecía venir de todas partes a la vez. Un año más de prosperidad ha pasado. San Pedro ha crecido. Sus torres tocan el cielo que yo les permito mirar. Sus cuentas bancarias rebosan con el oro que yo les permito circular. Pero la tierra siempre recuerda a quien pertenece su raíz. El hombre de traje gris caminó hacia el libro de mármol. Su mirada se paseó por la sala, deteniéndose apenas un segundo en cada rostro. Algunos de los asistentes sollozaban en silencio, otros cerraban los ojos como si esperaran un golpe. He notado una perturbación en el aire, continuó el dueño, girando lentamente la cabeza hacia la ventana donde Julián estaba escondido. Hay un hambre de verdad que no ha sido pagada. Alguien cree que el cristal de sus edificios es transparente, cuando en realidad es un espejo diseñado para que solo se vean a sí mismos. Julián sintió un escalofrío eléctrico. Supo, con una certeza instintiva, que el hombre sabía exactamente dónde estaba. Se agachó rápidamente, pegando la espalda contra la pared de piedra fría, intentando controlar su respiración. El pánico comenzó a nublar su juicio. Tenía que salir de ahí, tenía que llevar esas fotos a la redacción, al mundo, a cualquier lugar fuera de esa montaña. Sin embargo, cuando intentó retroceder hacia el bosque, se dio cuenta de que el camino ya no estaba allí. Una densa niebla, blanca y sólida como una pared, se había materializado a pocos metros de él. No era una niebla natural, era una barrera que parecía absorber el sonido y la luz. Sintió una mano fría y pesada posarse sobre su hombro. Julián Varela,
dijo una voz suave a sus espaldas. El periodismo es una profesión noble, pero tiene un costo de mantenimiento muy alto en este código postal. Julián se giró violentamente, pero no había nadie. Solo la niebla y el eco de la música que volvía a sonar dentro de la mansión, ahora con un ritmo más rápido, casi frenético, como el de una cacería que comienza. Miró su cámara. La pantalla estaba en blanco. Las fotos, las pruebas, el trabajo de toda una vida se había evaporado. El dispositivo USB en su bolsillo se sentía increíblemente caliente, como si estuviera a punto de prenderse fuego. No puedes irte sin pagar tu cuota, la voz volvió a sonar, esta vez directamente en su oído. Julián echó a correr hacia la niebla, sin dirección, con los pulmones ardiendo por el aire helado. Mientras se internaba en lo desconocido, las luces de la mansión del dueño de San Pedro se apagaron una a una, dejándolo solo con el sonido de unos pasos elegantes que lo seguían a una distancia constante, sin prisa, sabiendo que en esa montaña, nadie llega a la salida si el albacea no firma el permiso. Cerró los ojos y siguió corriendo hasta que el suelo desapareció bajo sus pies. Julián despertó con la sensación de tener cristales rotos en los pulmones. El aire era denso, impregnado de un olor a ozono y a papel antiguo. No estaba en el bosque, ni en su departamento, ni en la clínica de urgencias. Se encontraba en una habitación circular, cuyas paredes estaban cubiertas de suelo a techo por estanterías de madera de ébano cargadas de libros encuadernados en piel humana. O al menos, eso fue lo primero que pensó al notar la textura irregular y el color pálido de las cubiertas. Trató de incorporarse, pero un mareo violento lo devolvió al diván de terciopelo. Fue entonces cuando lo vio. El hombre del traje gris ceniza estaba sentado frente a un escritorio de obsidiana, escribiendo con una pluma de ave cuya punta parecía tallada en diamante. El silencio era absoluto, roto únicamente por el rasguño de la pluma sobre el pergamino. El vértigo es natural, Julián, dijo el hombre sin levantar la vista. Has caído desde una altura metafórica. Nadie salta desde la realidad hacia la verdad sin romperse algunas costillas lógicas. ¿Dónde estoy? La voz de Julián salió como un graznido seco. Estás en el epicentro de la propiedad. En el único lugar de San Pedro que no tiene valor comercial porque es el origen de todo valor. Estás en la oficina del albacea. El dueño finalmente levantó la mirada. Sus ojos no tenían pupilas claras, eran orbes de un ámbar profundo que parecían contener el reflejo de todas las luces de la ciudad de abajo. Se puso de pie y caminó hacia un ventanal que ocupaba toda una sección de la pared. Desde ahí, San Pedro no parecía una ciudad, sino un organismo vivo, una red de filamentos luminosos que palpitaban al ritmo de una respiración lenta y pesada. Mira eso, dijo el hombre, señalando hacia el horizonte. ¿Ves la Torre Sofía? ¿Ves los centros comerciales de lujo? La gente cree que el éxito es una cuestión de esfuerzo, de estrategia, de capital acumulado. Pero tú ya has visto el libro, Julián. Has visto la sangre. Nada de lo que ves existiría si el suelo no lo permitiera. Y yo soy la voz de ese suelo. Julián se obligó a ponerse de pie, tambaleándose. Sus manos buscaron su cámara, pero solo encontró una correa cortada. Las fotos, lo que vi en la gala, el magnate del acero, ellos te rinden tributo. ¿Por qué? ¿Qué clase de extorsión es esta? El hombre soltó una risa que sonó como hojas secas siendo trituradas. No es extorsión, es equilibrio. San Pedro es un oasis de orden en un país de caos. Aquí las calles son seguras, las escuelas son de clase mundial y el valor de las casas nunca cae. ¿Sabes por qué? Porque el caos tiene un precio. Yo contengo la oscuridad de la montaña a cambio de la lealtad de quienes viven sobre ella. Pero el pacto se está debilitando. Las nuevas generaciones creen que son dueños de su destino. Creen que pueden construir rascacielos sin pedir permiso a las raíces. Se acercó a Julián, y éste pudo notar que el hombre no proyectaba sombra alguna bajo la luz de las lámparas de aceite. Tú entraste buscando una historia de corrupción inmobiliaria. Querías un titular para tu canal, un momento de gloria en las redes sociales. Pero lo que has encontrado es una deuda.
Al ver lo que viste, te has convertido en un inquilino de la verdad. Y la verdad en esta montaña tiene una renta muy alta. No voy a quedarme callado, espetó Julián, intentando recuperar una valentía que se le escapaba por los poros. Elena tenía razón. Eres un fantasma que vive de la vida de los demás. Al mencionar a Elena, el rostro del hombre se endureció. Por un segundo, la habitación pareció oscurecerse y el suelo vibró con un rugido sordo que venía de las profundidades de la Sierra Madre. Elena era una mujer inteligente, pero olvidó que los secretos no son suyos para ser regalados. Ella ya ha pagado su cuota. Ahora está en un lugar donde el tiempo no importa. Julián sintió un nudo de terror cerrarse en su garganta. ¿Qué le habían hecho a ella? Déjame ir. No diré nada. Borra mi memoria, haz lo que tengas que hacer, pero déjame salir de aquí. El dueño se sentó nuevamente y abrió un cajón del escritorio. Sacó el dispositivo USB que Julián había llevado consigo. Con un movimiento lento, lo aplastó entre sus dedos como si fuera cera blanda. No funciona así, Julián. El conocimiento es una marca. Lo que has visto no puede ser desvisto. Sin embargo, tengo una propuesta para ti. Mi administración requiere cronistas. Alguien que registre los pactos, alguien que documente la entrega de las gotas de sangre de cada año. Mi anterior cronista, bueno, el tiempo finalmente lo alcanzó. ¿Quieres que sea tu escriba? ¿Quieres que sea el cómplice de este horror? Julián estaba indignado, pero también desesperado. Quiero que sobrevivas. Si aceptas, tendrás acceso a todas las mansiones de San Pedro. Conocerás los secretos de cada político, de cada empresario, de cada celebridad que presume su vida en Instagram. Sabrás quién es quién realmente bajo las máscaras del botox y el oro. Pero nunca podrás salir de la jurisdicción de la montaña. Tu vida pertenecerá al censo de la niebla. Julián miró hacia la puerta. Por un momento, pensó en correr, en lanzarse por el ventanal hacia el vacío. Pero la mirada del hombre lo mantenía anclado al suelo. ¿Y si me niego? El hombre del traje gris se encogió de hombros con una indiferencia aterradora. Si te niegas, te convertirás en parte del cimiento. Hay muchos espacios vacíos bajo las torres de Valle Oriente que necesitan ser llenados para que el concreto no se agriete. El suelo de San Pedro es fértil, Julián, pero solo porque se alimenta de quienes no saben pagar sus deudas. El periodista miró sus propias manos. Estaban manchadas de un hollín negro que no podía limpiar. Caminó hacia el escritorio de obsidiana. Sobre él, el gran libro de mármol estaba abierto en una página nueva. Su nombre, Julián Varela, ya estaba escrito con una caligrafía perfecta en la parte superior. Solo faltaba la firma. El asistente de la túnica gris, que parecía haber aparecido de la nada, le ofreció el estilete de plata. El brillo del metal era hipnótico. Julián recordó el cielo de San Pedro, los edificios que había fotografiado con tanto orgullo, el sueño de una ciudad perfecta. Ahora sabía que esa perfección era una jaula y él estaba a punto de cerrar el candado desde adentro. Tienes 5 minutos para decidir, cronista, dijo el dueño, dándole la espalda y mirando de nuevo hacia las luces de la ciudad. 5 minutos para decidir si quieres ser la pluma o el papel. Julián tomó el estilete. El frío del metal le recordó el frío de la niebla en el bosque. Afuera, un trueno retumbó en la montaña, como si la Sierra Madre estuviera aplaudiendo la llegada de un nuevo prisionero. El periodista cerró los ojos, pensando en su vida antes de San Pedro, y en el momento exacto en que su curiosidad se convirtió en su condena. Acercó la punta del estilete a su dedo, sintiendo el filo rozar su piel. La sangre comenzó a brotar, roja y brillante, una pequeña moneda para pagar una eternidad de sombras. El primer mes como cronista del Albacea fue un descenso lento hacia una lucidez insoportable. Julián Varela ya no vivía en su departamento del centro de Monterrey, ahora habitaba una unidad de observación en el piso 40 de una de las torres más exclusivas de San Pedro. El departamento era minimalista, frío y carente de espejos. Los espejos distraen al cronista de la única imagen que importa, la del contrato, le había dicho el asistente de la túnica gris al entregarle las llaves.
Su labor era sencilla en apariencia, pero demoledora en espíritu. Cada noche, un sobrelacrado aparecía bajo su puerta. Dentro, una dirección y un nombre. Julián debía acudir, observar y registrar en un cuaderno de cuero negro la renovación del pacto de cada individuo. Ya no necesitaba cámaras, el dueño le había otorgado una visión de deuda. Ahora, cuando Julián miraba a los residentes de San Pedro, no veía sus trajes caros ni sus joyas, veía una sombra que emanaba de sus pies, una cadena de humo negro que los conectaba directamente con la cima de la montaña. Una noche, el sobre contenía una dirección en la zona de las Misiones. El nombre, Roberto Casillas, el arquitecto más aclamado de la región, responsable de los diseños más vanguardistas de la ciudad. Julián llegó a la mansión de Casillas a la medianoche. El arquitecto lo esperaba en su estudio, rodeado de maquetas de edificios que parecían imposibles. Sin embargo, Casillas no se veía como el hombre exitoso de las revistas. Estaba demacrado, sus ojos hundidos y sus manos vendadas. ¿Es usted el enviado de Amador?, preguntó Casillas con una voz quebrada. Soy el cronista, respondió Julián, abriendo su cuaderno. Proceda. Casillas caminó hacia una de sus maquetas más hermosas, una torre circular que se proyectaba para ser la más alta del estado. Con un movimiento brusco, el arquitecto rompió una sección de la maqueta. Dentro no había estructuras de plástico, sino fragmentos de huesos pequeños y pulidos. Él me dio el talento. Él me dictó los planos en sueños, sollozó Casillas. Pero cada metro de altura tiene un costo en sacrificio. Cada vez que quiero construir más cerca del cielo, tengo que entregar algo de la tierra. Mi primera hija no murió en un accidente, Julián. Ella fue el cimiento de la Torre del Sol. Y ahora me pide a mi nieto para que este nuevo proyecto no se caiga. Julián sintió una náusea violenta, pero su mano no dejó de escribir. Una fuerza invisible movía su pluma sobre el papel, registrando la confesión con una caligrafía que no era la suya. Entendió entonces que San Pedro no era una ciudad de concreto, sino una necrópolis de lujo. Los edificios se sostenían sobre promesas rotas y vidas entregadas a cambio de una gloria efímera. Al salir de la mansión, Julián se encontró con el dueño esperándolo junto a su coche. El hombre del traje gris ceniza lucía más joven que la última vez. ¿Te gusta tu nuevo trabajo, Julián?, preguntó el albacea, mirando hacia las estrellas. Hoy te ves especialmente pálido. Eres un monstruo, dijo Julián, apretando el cuaderno contra su pecho. Utilizas la ambición de esta gente para alimentarte. No eres un administrador, eres un parásito. El dueño caminó hacia él, y por primera vez, Julián notó que el aire alrededor del hombre se distorsionaba, como si el espacio-tiempo no pudiera contener su verdadera forma. Todos somos parásitos de algo, Julián. El mundo exterior vive bajo la ilusión del libre albedrío, pero mueren de hambre, de guerra, de caos sin sentido. Aquí, bajo mi sombra, hay orden. Hay belleza. Hay una estructura. Yo solo les doy lo que ellos más desean, la inmortalidad de su legado. ¿Qué es una vida humana comparada con una torre que durará 500 años? El primer mes como cronista del Albacea fue un descenso lento hacia una lucidez insoportable. Julián Varela ya no vivía en su departamento del centro de Monterrey, ahora habitaba una unidad de observación en el piso 40 de una de las torres más exclusivas de San Pedro. El departamento era minimalista, frío y carente de espejos. Los espejos distraen al cronista de la única imagen que importa, la del contrato, le había dicho el asistente de la túnica gris al entregarle las llaves. Su labor era sencilla en apariencia, pero demoledora en espíritu. Cada noche, un sobrelacrado aparecía bajo su puerta. Dentro, una dirección y un nombre. Julián debía acudir, observar y registrar en un cuaderno de cuero negro la renovación del pacto de cada individuo. Ya no necesitaba cámaras, el dueño le había otorgado una visión de deuda. Ahora, cuando Julián miraba a los residentes de San Pedro, no veía sus trajes caros ni sus joyas, veía una sombra que emanaba de sus pies, una cadena de humo negro que los conectaba directamente con la cima de la montaña. Una noche, el sobre contenía una dirección en la zona de las Misiones.
El nombre, Roberto Casillas, el arquitecto más aclamado de la región, responsable de los diseños más vanguardistas de la ciudad. Julián llegó a la mansión de Casillas a la medianoche. El arquitecto lo esperaba en su estudio, rodeado de maquetas de edificios que parecían imposibles. Sin embargo, Casillas no se veía como el hombre exitoso de las revistas. Estaba demacrado, sus ojos hundidos y sus manos vendadas. ¿Es usted el enviado de Amador?, preguntó Casillas con una voz quebrada. Soy el cronista, respondió Julián, abriendo su cuaderno. Proceda. Casillas caminó hacia una de sus maquetas más hermosas, una torre circular que se proyectaba para ser la más alta del estado. Con un movimiento brusco, el arquitecto rompió una sección de la maqueta. Dentro no había estructuras de plástico, sino fragmentos de huesos pequeños y pulidos. Él me dio el talento. Él me dictó los planos en sueños, sollozó Casillas. Pero cada metro de altura tiene un costo en sacrificio. Cada vez que quiero construir más cerca del cielo, tengo que entregar algo de la tierra. Mi primera hija no murió en un accidente, Julián. Ella fue el cimiento de la Torre del Sol. Y ahora me pide a mi nieto para que este nuevo proyecto no se caiga. Julián sintió una náusea violenta, pero su mano no dejó de escribir. Una fuerza invisible movía su pluma sobre el papel, registrando la confesión con una caligrafía que no era la suya. Entendió entonces que San Pedro no era una ciudad de concreto, sino una necrópolis de lujo. Los edificios se sostenían sobre promesas rotas y vidas entregadas a cambio de una gloria efímera. Al salir de la mansión, Julián se encontró con el dueño esperándolo junto a su coche. El hombre del traje gris ceniza lucía más joven que la última vez. ¿Te gusta tu nuevo trabajo, Julián?, preguntó el albacea, mirando hacia las estrellas. Hoy te ves especialmente pálido. Eres un monstruo, dijo Julián, apretando el cuaderno contra su pecho. Utilizas la ambición de esta gente para alimentarte. No eres un administrador, eres un parásito. El dueño caminó hacia él, y por primera vez, Julián notó que el aire alrededor del hombre se distorsionaba, como si el espacio-tiempo no pudiera contener su verdadera forma. Todos somos parásitos de algo, Julián. El mundo exterior vive bajo la ilusión del libre albedrío, pero mueren de hambre, de guerra, de caos sin sentido. Aquí, bajo mi sombra, hay orden. Hay belleza. Hay una estructura. Yo solo les doy lo que ellos más desean, la inmortalidad de su legado. ¿Qué es una vida humana comparada con una torre que durará 500 años? ¿Y Elena?, preguntó Julián con un hilo de voz. ¿Qué torre es ella? El dueño sonrió, una expresión vacía que no llegaba a sus ojos ámbar. Elena fue ambiciosa de una manera distinta. Ella quería el conocimiento sin pagar el precio. Ahora ella es el eco en los túneles de servicio de la Torre Coy. Si prestas atención cuando el viento sopla desde el norte, podrás escuchar sus advertencias. Pero nadie escucha en San Pedro, Julián. Aquí todos están demasiado ocupados admirando su propio reflejo en el cristal. Esa noche, Julián regresó a su departamento y desobedeció la regla principal. Usó la pantalla de su laptop apagada como un espejo negro. Se miró fijamente. Su piel empezaba a tomar un tono grisáceo, y sus ojos tenían ahora un ligero tinte ámbar. Estaba perdiendo su humanidad, convirtiéndose en otra extensión de la montaña. Desesperado, comenzó a escribir en las últimas páginas del cuaderno negro, pero no los registros del dueño, sino un mensaje de auxilio. Si alguien lee esto, el dueño no es un hombre. Es la montaña misma. San Pedro es una trampa. No suban. No firmen. Pero apenas terminaba de escribir una palabra, la tinta desaparecía del papel, absorbida por el cuero como si el cuaderno tuviera sed. De pronto, un sonido rítmico llamó su atención. Provenía de la pared de cristal que daba a la ciudad. Un pájaro negro golpeaba el vidrio con una insistencia frenética. Julián se acercó y notó que el pájaro tenía algo atado a la pata. Con manos temblorosas, abrió la ventana, que normalmente estaba sellada, y dejó entrar al animal. Era un mensaje escrito en un trozo de tela vieja: el albacea tiene un punto débil.
El contrato original no está en la montaña. Está en el subsuelo, donde la primera piedra fue puesta. Busca la notaría cero. Julián sintió un chispazo de esperanza, la primera en semanas. Si lograba encontrar la notaría cero y destruir el contrato original, tal vez podría liberar a la ciudad del yugo de Amador de la Garza. Pero sabía que el dueño lo vigilaba a través de cada cámara, cada sensor y cada sombra de la ciudad. Miró hacia el horizonte. El skyline de San Pedro brillaba con una luz hipnótica, ocultando las grietas de su propia alma. Sabía que el capítulo 5 sería el final, o lograba quemar los cimientos del imperio, o se convertiría para siempre en el fantasma que cuenta los pecados de los ricos. Tomó su cuaderno, ocultó un pequeño encendedor en su bolsillo y salió al pasillo. Las luces de la torre parpadearon al unísono, como si la montaña supiera que su cronista estaba a punto de intentar una traición. La notaría cero no aparecía en los directorios, ni en los mapas, ni en las conversaciones de los abogados más prestigiosos del municipio. Era un mito urbano, una leyenda que se contaba en voz baja entre los albañiles que habían excavado los cimientos de las torres más profundas de Valle Oriente. Se decía que estaba ubicada exactamente en el punto donde la placa tectónica de la Sierra Madre se encontraba con el valle, un lugar donde el concreto cedía ante la roca primigenia. Julián Varela, ahora un espectro de lo que alguna vez fue, descendía por las escaleras de servicio de la Torre Coy. Sus ojos, ya teñidos de un ámbar antinatural, le permitían ver las venas de la ciudad, conductos de energía negra que transportaban la esencia de los pactos desde cada departamento de lujo hacia el subsuelo. No utilizó el elevador, el dueño controlaba los circuitos eléctricos, pero el silencio de los escalones de piedra aún pertenecía a quien tuviera la voluntad de pisarlos. Al llegar al sótano nivel -7, Julián encontró una puerta de madera de mezquite, pesada y antigua, que desentonaba con las tuberías de acero y los generadores de alta tecnología. No tenía cerradura, solo un hueco circular donde encajaba perfectamente el anillo que el dueño le había entregado al convertirlo en cronista. Al introducir su mano, sintió un pinchazo. El mecanismo no pedía una llave, pedía el reconocimiento de su sangre vinculada. La puerta se abrió con un gemido que pareció un suspiro de alivio. Dentro, el tiempo se detenía. La notaría cero era una bóveda de piedra natural, iluminada por la luminiscencia de los cristales de cuarzo que crecían en las paredes. En el centro, sobre un pedestal de granito, descansaba el contrato matriz. No era un libro, sino una larga tira de pergamino que parecía estar hecha de la piel de la tierra misma, extendiéndose por el suelo como una serpiente que no terminaba de desenrollarse. Ahí estaban todos. Los nombres de los fundadores, los nombres de los que hoy posaban en las portadas de revistas de negocios, y los nombres de aquellos que serían poderosos dentro de 100 años. El contrato era un bucle temporal donde el pasado y el futuro se escribían simultáneamente. Sabía que tu curiosidad superaría a tu instinto de conservación, Julián. La voz del albacea resonó en la bóveda, pero no venía de una dirección fija. El hombre del traje gris emergió de entre las sombras, su presencia aquí era absoluta, casi física. Has llegado al corazón del sistema. ¿Realmente crees que quemar un pedazo de papel detendrá lo que ha tardado siglos en solidificarse? Esto no es un sistema, Amador. Es una prisión, dijo Julián, sacando el encendedor de su bolsillo. Su mano temblaba, pero sus ojos estaban fijos en el pergamino. San Pedro cree que es libre porque tiene dinero, pero todos son esclavos de tu firma. Tú no los proteges del caos, tú eres el caos que los mantiene rehenes. El dueño caminó hacia él con una calma aterradora. No hizo ningún intento por detenerlo físicamente. Si quemas ese contrato, Julián, no liberarás a nadie. ¿Qué crees que pasará cuando los pactos se rompan? Las torres que se sostienen sobre sacrificios se desplomarán. Las fortunas que nacieron de la niebla se evaporarán en una noche. San Pedro se convertirá en un cráter de polvo y desesperación. ¿Estás dispuesto a ser el responsable de la destrucción de miles de vidas para satisfacer tu sentido de justicia? Julián dudó. Miró el nombre de Roberto Casillas, el arquitecto, y recordó el llanto por su nieto. Miró el nombre de Elena, cuya voz aún parecía susurrar en los conductos de aire.
Prefiero que la ciudad caiga por su propio peso a que siga subiendo sobre el peso de los muertos, sentenció Julián. Accionó el encendedor. La llama pequeña y anaranjada pareció un sol en medio de la penumbra. Pero antes de que pudiera acercarla al pergamino, el albacea hizo algo inesperado, le mostró la última página del contrato, la que aún se estaba escribiendo. Mira el final, cronista. Julián bajó la vista. Al final del pergamino, bajo su propio nombre, había 3 espacios en blanco reservados para herederas. El nombre de sus propias hijas, aquellas que él creía protegidas en su hogar lejos de la montaña, comenzaban a materializarse en el papel. El contrato no solo lo había atrapado a él, había detectado su linaje. El dueño no solo administraba el suelo, administraba las deudas de sangre que pasaban de padres a hijos. Si quemas el contrato ahora, ellas serán las primeras en pagar la deuda acumulada, susurró el albacea al oído de Julián. La montaña no olvida una cuenta sin saldar. Pero, si terminas tu labor, si te conviertes en el administrador que necesito para el próximo siglo, ellas nunca tendrán que pisar este lugar. Serán reinas en la ciudad de cristal, sin saber nunca que su padre es el que sostiene los cimientos. El encendedor se le resbaló de las manos, apagándose antes de tocar el suelo. Julián cayó de rodillas, derrotado por la única fuerza que el dueño sabía manejar mejor que el dinero, el amor convertido en cadena. Eres un demonio, sollozó Julián, cubriéndose el rostro con sus manos, que ahora eran completamente grises. Soy un mal necesario, Julián. El mundo es un lugar oscuro y desordenado. San Pedro es mi obra maestra, y ahora, es tu herencia. El albacea extendió su mano y ayudó a Julián a levantarse. El periodista ya no sentía el calor del cuerpo humano, su piel estaba tan fría como el mármol del pedestal. El hombre del traje gris comenzó a desvanecerse, su forma se integraba en las paredes de la bóveda, convirtiéndose en parte de la roca misma. Mi tiempo como forma humana ha terminado, dijo la voz del dueño, que ahora era el estruendo de un terremoto lejano. Ahora tú eres el rostro que ellos verán en las galas. Tú eres quien recibirá la sangre. Tú eres el verdadero dueño de San Pedro Garza García. Cuida bien mi ciudad, cronista. Asegúrate de que las luces nunca se apaguen. Julián se quedó solo en la notaría 0. Salió de la bóveda y caminó hacia los elevadores. Cuando las puertas se abrieron en el lobby de la Torre Coy, los guardias de seguridad se cuadraron al verlo pasar. No vieron al periodista derrotado, vieron a un hombre con una presencia imponente, cuyos ojos ámbar irradiaban un poder que no admitía réplicas. Se subió a un vehículo negro que lo esperaba en la entrada. Mientras el chofer lo conducía hacia la cima de Chipinque, Julián miró por la ventana. Vio a la gente cenando en restaurantes de lujo, vio a los jóvenes riendo en sus autos deportivos, vio el brillo de una ciudad que se creía dueña del futuro. Él sabía la verdad. Cada luz que brillaba allá afuera era una vela encendida en su honor, y cada edificio era una lápida en el cementerio de su propia alma. Tomó el cuaderno negro y escribió la primera entrada de su nuevo reinado. Capítulo 5. El orden se mantiene. La renta ha sido pagada. San Pedro sigue en pie, y yo soy el precio que la ciudad paga por su belleza. El auto se perdió en la niebla de la montaña, justo cuando la primera luz del amanecer golpeaba los cristales de las torres, haciendo que San Pedro brillara tanto que nadie pudiera ver lo que realmente se ocultaba en sus sombras.